La izquierda, haciendo honor a su naturaleza delincuencial, justamente empodera a los criminales. Esto lo hemos visto en todos los países en donde su expresión más radical ha llegado al poder. En Venezuela se crearon los círculos bolivarianos, hoy conocidos como colectivos. Algo similar pasó en Nicaragua y en Cuba. Vemos que bajo la presidencia de Gustavo Petro, la guerrilla ha agarrado poder que en el pasado ya había perdido. Y vemos como en Chile, por lo menos en la parte sur del país, los grupos terroristas poco a poco comienzan a dominar esas zonas y a someter a los ciudadanos que se atrevan a no seguirles su jueguito delincuencial. Precisamente lo que estamos viendo es que los delincuentes que se disfrazan de políticos con flu y salen a hablar en representación de organizaciones políticas, buscan precisamente que los ciudadanos de a pie, que los ciudadanos de bien tengan miedo. Lo logran, como ya dije, empoderando a los criminales, pero además toman otras iniciativas, entre ellas el desarme de los ciudadanos, de la gente común, y además el debilitamiento sistemático y progresivo de los organismos de seguridad. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Evidentemente, entre criminales se entienden, ¿no? Y de una u otra manera, las bandas, los grupos terroristas, las guerrillas, los cárteles y bueno, cualquier otra organización criminal terminan siendo empoderados cuando uno de estos izquierdistas, sobre todo los más radicales, ¿no? Llegan al poder, como les estaba mencionando. Esto lo hemos visto en Cuba, Nicaragua, en Venezuela, en Colombia bajo Petro, en Chile bajo Boric, en México bajo López Obrador, porque de una u otra manera, bueno, esos nexos existen. Y en muchas oportunidades ni siquiera los niegan. Me recuerdo, y hoy nos vamos a enfocar en Chile, pero les quiero recordar algo que sucedió en Venezuela cuando asesinaron, si mal no recuerdo, fue a Marulanda, ¿no? Uno de los líderes de las FARC. Chávez salió a rechazar ese hecho. Ya ni siquiera las formas a esas alturas, y eso que estaba la revolución bolivariana, como le llaman ellos, comenzando, ¿no? No tenía los 25 años que evidentemente tiene en estos momentos, y bueno, el tirano venezolano del momento rechazaba justamente que se hubiese hecho justicia en contra de un delincuente como ese individuo que mencioné. No es la primera vez, no es de sorprenderse. Recordemos que en gran medida estos grupos de izquierda se financian precisamente con actividades ilícitas como lo son el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro y bueno, todo lo que este mercado implica. Y entonces evidentemente tiene que haber algún tipo de afinidad para proteger a los suyos. Sumado a ello, someter a los ciudadanos es más efectivo cuando el sometimiento ocurre de manera voluntaria. ¿A qué me refiero con esto? Que declararse dictador y militarizar las calles y mandar a los policías a que repriman y a que abusen de los derechos humanos no es tan popular o no es tan efectivo, mejor dicho, como permitir que sean las bandas delincuenciales las que obliguen a los ciudadanos a resguardarse sus hogares. También lo vivimos en Venezuela. Había una especie de toque de queda automático, ¿no? O voluntario, porque después de cierta hora, bueno, comenzaban a salir precisamente los criminales a hacer de sus actos y para uno evitar o para uno salvaguardar su seguridad personal, bueno, uno mismo decidía llegar a sus hogares más temprano, evitabas hacer salidas muy tarde, así fuese, bueno, a comerte un helado, no, lo hacías antes de las 7 de la noche o 6 de la tarde, ya después de eso, evidentemente todo se vuelve más riesgoso. Y es más efectivo porque de esta manera no se te puede acusar directamente de ser tú el que está promoviendo eso. Es decir, nadie va a acusar a Boric, a pesar de que se mencionan los nexos, pero nadie va a decir que directamente Boric
es el que está, digamos, generando el terror, ¿no? En el sur del país, sino que, bueno, son los grupos terroristas avalados por Boric, ok. A los que Boric no persigue, ok, eso se puede decir. Pero precisamente, como no lo hace él directamente, entonces los ataques tienden a ser mucho más leves y de una u otra manera, bueno, es más efectivo y eficiente para precisamente someter a la ciudadanía. Igual con el tema, por ejemplo, del control de armas, ¿no? Esa es otra, no es que lo hacemos por tu seguridad. La mayoría de los gobiernos que han impulsado históricamente el control de armas era precisamente para someterlos, pero en gran medida siempre tienden a disfrazarlo con que, bueno, es por una causa mucho más noble, que es precisamente la seguridad de los ciudadanos. Hace unos días ocurrió algo bastante lamentable y grave que evidentemente conmocionó a Chile, y ahora sí entramos en materia. Y es que asesinaron a 3 carabineros, ¿no? Lo cual evidentemente, bueno, generó mucho rechazo, como están leyendo en este titular del Clarín, este es el medio de Argentina, están hablando de que se impongan, ¿no? Leyes y medidas mucho más drásticas de las que están en estos momentos, porque evidentemente lo que está pasando no es normal. La última vez que yo conversé con la señora Vanessa Kaiser para hablar precisamente de la candidatura de el diputado y, bueno, quien es su hermano, Johannes Kaiser, ella me mencionó algo que yo creo que dio en el clavo, que evidentemente conociendo mucho más de la política de su país que yo, que evidentemente no soy chileno ni he vivido en Chile, solamente los visité por 2 semanas en el año 2018. Pero yo le estaba preguntando, le estaba cuestionando, ¿no? Si esta candidatura en gran medida, la de Johannes Kaiser, quiero decir, a la presidencia, se debía al fenómeno Javier Milei, que bueno, teniendo Argentina fronteras con Chile, quizás tendría lógica que ese fenómeno que se está volviendo algo mundial, ¿no? Regional, por supuesto, cómo no va a tener influencia en el país con el que comparten frontera. Pero ella me apuntó a algo que yo creo que era lo preciso, ¿no? Y era el análisis más adecuado precisamente para describir la importancia de la candidatura de alguien como Johannes Kaiser. Que es justamente, y por cierto, hoy el programa como que va dedicado a los Kaiser, porque después vamos a estar hablando del otro hermano, ¿no? Hoy justamente esto se comprueba. Ella me decía que la situación de Chile, si bien evidentemente la economía no está tan bien como lo estuvo en años anteriores, y sí se ha degradado de manera significativa, no llega a los niveles a los que llegan países como Venezuela, países como Haití o países como Argentina, que Javier Milei respondía precisamente a una crisis económica y que más bien en Chile lo que los chilenos están buscando es una especie de Nayib Bukele, porque la emergencia a la que debe responder el nuevo mandatario es precisamente a la de seguridad, no tanto a la económica. Y precisamente cuando vemos estas noticias y se aviva este debate, ¿no? En los medios de comunicación y ante la opinión pública, evidentemente corrobora que esa tesis que ella demostró hace ya varios meses, bueno, evidentemente cobra mucho más fuerza. Entonces, estamos viendo esto por una parte, ¿no? Los grupos terroristas haciéndose con el territorio, sobre todo con la parte sur del país, sometiendo, por cierto, a las minorías que tanto defiende la izquierda, ¿no? A algunos grupos indígenas, y ahí, por supuesto, se hacen la vista gorda. Y cometiendo este tipo de actos atroces, ¿no? En contra de la fuerza de seguridad, porque, vamos al otro elemento que mencioné, cuando someten a la ciudadanía, cuando controlan las armas, hay otra cuestión que les corresponde hacer, que es precisamente la degradación de los cuerpos de seguridad. Lo puedes hacer desmoralizándolos por completo, que es la estrategia que están llevando a cabo en Chile, en donde, bueno, básicamente, si un militar hace su trabajo, ¿no? O un policía hace su trabajo, que es abatir a los delincuentes, llevarlos ante la justicia, y bueno, si hay enfrentamientos armados o si están salvándole la vida a alguien más, acabar con la vida del delincuente, entonces, bueno, los culpables terminan siendo los héroes, ¿no? Los organismos o los miembros de los organismos armados que precisamente estaban haciendo su trabajo. Entonces, tienes esa estrategia en donde básicamente atas de las manos a los cuerpos de seguridad y los obligas a hacer, bueno, a no hacer nada, a no hacer su trabajo, porque si lo hacen son ellos los que terminan siendo enjuiciados. La otra manera sería, bueno, hacer una depuración completa sacando de las filas a los que no respondan a tus intereses y de una u otra manera terminar utilizando estos cuerpos armados para reprimir a la ciudadanía. Eso fue lo que se hizo en Venezuela
evidentemente se hizo con mayor facilidad porque, bueno, después de lo que sucedió en el año 2002, el 11 de abril, en el supuesto golpe de Estado que se le hizo a Hugo Chávez, entonces, bueno, él aprovechó para ver quién estaba con él y quién no, y entonces allí rodaron cabezas. En el caso de Chile quizás no es tan sencillo, sobre todo, bueno, por la tradición militar que tienen las Fuerzas Armadas de Chile, que es muy distinta a las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces, están optando por la primera estrategia que les mencioné, que es la desmoralización de estos cuerpos armados. Y bueno, evidentemente, ante estos asesinatos, ¿no?, de estos 3 individuos, de estos 3 carabineros cuyos cuerpos fueron quemados, el gobierno declaró luto nacional porque las formas las tienen que guardar. Pero Axel Kaiser en sus redes sociales puso algo muy interesante y fue una historia precisamente de la ministra vocera del Palacio de la Moneda, Camila Vallejo, en donde, bueno, el día del luto nacional estaba celebrando, ¿no? Aquí pueden ver la foto, bueno, muy alegre con sus amiguitas y evidentemente fue en la misma fecha. Entonces, alguien pone, Camila Vallejo celebra alegremente mientras, como dijo su presidente, la patria está de luto. Bien por ella, pero una pena por Chile por haber caído en estas manos. Axel Kaiser responde a ese mismo tuit, lo dije, en el fondo de la izquierda está feliz con el asesinato de carabineros. Dejen de fingir. Y evidentemente esto es así y doy fe de ello porque es parte de la agenda que necesita la izquierda para poder someter a la ciudadanía con mucho más facilidad y, bueno, permitirle a los cuerpos delincuenciales, ¿no?, que operen con mayor libertad en su territorio. Por cierto, también voy a poner esto, ¿no?, para hacer referencia al tema del control de armas. Hombre da muerte a sujeto que intentó entrar a robar a su casa en Temuco, le disparó con arma inscrita. Y bueno, Axel responde, pero el gobierno quiere desarmar a toda la población para que los delincuentes hagan lo que quieran con nosotros. Fíjense cómo todo está conectado, cómo les he hablado del desarme de la ciudadanía, de la desmoralización de las Fuerzas Armadas y que de una u otra manera, cuando todo esto se dé, bueno, sean los propios ciudadanos los que por resguardar su seguridad, ¿no?, y por evitar correr peligro, ellos mismos se implementen una especie de toque de queda y, bueno, a ciertas horas ya no estén en las calles, sino que sean obligados a ir a sus casas. Entonces, esto es toda una componenda, esto es un libreto que se ha repetido, obviamente se moderniza y se adapta a los países porque la idiosincrasia de cada país es muy distinta, pero al final el objetivo es el mismo. Y por eso estoy trayendo esta colación. Estamos hablando precisamente de la seguridad de Chile y de cómo poco a poco, o quizás no tan poco a poco, el gobierno de Gabriel Boric está implementando esta agenda para, bueno, desestabilizar al país, que por cierto, también sirve para, de una u otra manera, afectar a gobiernos futuros. Porque si el día de mañana sacan a Boric del poder, que tiene la popularidad muy baja y todo apunta a que evidentemente va a llegar una persona supuestamente de derecha, veremos quién es. Si es de los blanditos, bueno, lo someten, le desestabilizan el país y la gente los va a volver a escoger. Y cuando estos individuos dejan el poder y regresan, hay que ver que llegan mucho más radicales que en su primer gobierno. Y los chilenos saben esto por experiencia. Para muestra un botón, allí tienen a la señora Bachelet, que su primer gobierno fue bastante moderado, se puede decir. Y bueno, en el segundo ahí sí apretó el acelerador para tratar de desmantelar lo poquito de institucionalidad que todavía le queda a Chile. Los quiero también dejar con este video del propio Axel Kaiser. Como les dije, había un programa, parece que dedicado a los 3 hermanos, pero es porque precisamente en este contexto en el que están hablando, yo creo, en el que estamos hablando, yo creo que ellos tienen unas opiniones bastante importantes. Y bueno, les voy a dejar este video en donde justamente yo creo que Axel Kaiser está expresando lo que muchos chilenos sintieron cuando se enteraron de esa noticia. No recuerdo haber tenido alguna vez por razones políticas en Chile más rabia de la que tengo hoy. Y la verdad es que estoy haciendo un esfuerzo por hablar tranquilo, luego de enterarme del asesinato cobarde, miserable, de 3 carabineros en el sur del país, en el día de la institución, por parte de terroristas criminales, que son los mismos que siempre ha apoyado el gobierno que tenemos hoy. No cabe ninguna duda a estas alturas de que el régimen de Boric tiene una agenda prodelictual, creo que busca la destrucción de la institución de Carabineros y de las fuerzas de orden y seguridad en general. Están alineados con la dictadura de Nicolás Maduro a través del Partido Comunista, son socios, eso es evidente, y son ellos los que han hecho todo lo posible por que la delincuencia avance en nuestro país y el crimen organizado se pueda instalar acá, en Chile.
Y hoy que salgan estos mismos miserables a pretender que realmente les afecta lo que está pasando con Carabineros, es algo que simplemente no se los vamos a dejar pasar. En el fuero íntimo la verdad es que están felices con el asesinato de estos 3 carabineros, porque ¿saben lo que pasa? Lo único que les impide a ellos poder convertir a Chile en Venezuela, ese régimen que tanto admiran y que ellos han confesado admirar, y lo pueden ver en tweets, son nuestras fuerzas de orden y seguridad en última instancia. Así que pueden irse bien al carajo con su hipocresía. Bueno, precisamente yo creo que él da en el clavo cuando habla, yo ya se los expliqué, pero hay también de palabras del propio Axel Kaiser, en donde demuestra, ¿no? O expone la agenda prodelincuencial, es que él dice, ¿no? Que tiene el gobierno de Boric, y en gran medida, fíjense, con lo que agrega al final, ellos saben que son el muro de contención, los cuerpos armados, que evitan que puedan instalar un sistema como el venezolano. Cuando yo les hice toda esa descripción, repito, y se nota en mi acento, se nota, bueno, porque yo mismo lo he dicho, ¿no? Que yo no soy chileno, pero sé a lo que se están enfrentando porque el libreto, la receta, es exactamente la misma. Inician con el Poder Judicial, que es el que les permite hacer ilegalidades avaladas en leyes, una ironía totalmente, pero después también desmantelan otras instituciones como las de seguridad, que bueno, les abren cancha precisamente a los criminales para que sometan a los ciudadanos. Y de esa manera, bueno, ellos logran quitarse cualquier obstáculo que evite que cualquier extremo que pretendan implementar, entonces logren hacerlo con éxito. Estoy muy de acuerdo con esa premisa, ya lo expliqué. Y además habla de algo que es muy importante, que es que estos individuos son socios de la tiranía de Nicolás Maduro. Cuba recibió órdenes, estrategias, tácticas, teoría, ¿no?, de la Unión Soviética. Venezuela hizo lo propio con Cuba. Y por supuesto el resto de los países están replicando lo que pueden aprender de países como Venezuela, porque también hay que tomarlo en cuenta, que evidentemente cuando se instala la dictadura de Cuba, la tiranía de Cuba, ¿no?, bajo Fidel Castro, era otra época, no había internet, ellos llegaron a través de la fuerza, no con métodos democráticos, entonces la estrategia es distinta. La de Venezuela ya estaba modernizada, y entonces se puede aplicar con mayor éxito que la de Cuba en países como Chile o en países como Colombia. Y eso es precisamente lo que estamos viendo. Y me sumo a las palabras de Axel Kaiser, con eso que terminó. Váyanse al carajo. No hay otra. Váyanse al carajo porque evidentemente esa lloradera que supuestamente tienen o ese lamento es falso. Y lo vimos precisamente en las historias, en esa fotico que les puse de Camila Vallejo, que en un día de luto sale entonces celebrando con sus amiguitas. ¿Qué estaría celebrando si no fue precisamente el asesinato de los carabineros? Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación, colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo suscribir, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse activen la campanita, que le den like al video, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.